Soy Alfonso García Pérez, director del curso de experto universitario en la UNED Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Aquí tenéis la dirección de internet del curso y un par de correos electrónicos a los que podéis dirigiros para comentarme esta grabación, solicitar los datos, etc. Bien, en este mini vídeo lo que vamos a hablar es sobre componentes principales, el análisis de componentes principales. La situación general que tendremos es la de una matriz de datos en donde aparecerán P variables, que son los datos que obtenemos por columnas, analizadas en N individuos correspondientes a las filas. Con esta matriz de datos lo que vamos a ejecutar, como comentábamos, era un análisis de componentes principales. ¿Cuál es el objetivo del análisis de componentes principales? Pues en primer lugar suele utilizarse para reducir el número de variables en consideración. En vez de P, que nos dan origen a P columnas, pues obtener unas pocas componentes principales. En principio obtendremos P, pero luego reduciremos. Estas componentes principales serán combinaciones lineales de las variables originales que van a venir ordenadas por su varianza, de forma que con las dos o tres primeras componentes principales habitualmente tendremos casi toda la varianza existente en la matriz de datos original. Estas componentes principales van a ser independientes, bajo el supuesto de normalidad multivariante, que es situación habitual, y dos consecuencias que vamos a poder, dos métodos que vamos a poder obtener con esas componentes principales, que habitualmente no se dicen, es uno, interpretar la estructura de los datos multivariantes, como veremos aquí, obteniendo cuáles son las variables que tienen mayor dependencia, o formar grupos de datos, etc. Y por último también podemos obtener datos anómalos a partir de esas componentes principales. Bueno, para ver estos objetivos vamos a considerar un ejemplo inicial que es, se observaron 8 variables en 14 recién nacidos, 14 individuos. Las variables consideradas pues, son esta: edad de la madre, número de cigarrillos fumados, altura de la madre, peso de la madre, edad del padre, nivel de estudios del padre, etc. Una serie de variables que hemos observado en 14 individuos. Da origen a una matriz de datos como esta que tenemos aquí. Las 8 variables forman las 8 columnas y las filas forman los individuos que hemos observado. El objetivo, como hemos comentado anteriormente, para este primer ejemplo es el reducir el número de variables en consideración. Una primera atacada a este problema es la determinación matemática de estas combinaciones lineales de las variables originales, la obtención matemática de estas componentes principales. Como comentábamos, las componentes principales van a ser combinaciones lineales de las variables originales, de manera que se obtengan aquellas combinaciones que tengan mayor varianza, pero no cualquier combinación lineal que obtenga mayor varianza, sino aquellas que tienen los coeficientes, estos que tenemos de estas variables originales, sean tales que sumen 1. Esta combinación lineal con esa restricción de que los coeficientes sumen 1 da origen a la primera componente principal. Esta primera componente principal tendrá una varianza que vamos a llamar lambda sub 1. Y aparecen aquí ya inmersos dos de los elementos habituales en estas componentes principales, que son los coeficientes obtenidos para las variables originales, que se denominan autovectores, y por otro lado, las varianzas obtenidas por estas componentes principales, que se denominan autovalores. Una propiedad importante de las componentes principales que andábamos buscando es que la suma total de las varianzas de las variables originales sea igual a la suma de las varianzas de estas componentes principales, que es la suma de estos P autovalores. Bien, pues una vez que tenemos eso, determinar con cuántas componentes principales nos quedamos, pues es sencillo. Si la suma de todas las varianzas es este valor de aquí debajo del denominador, pues vamos viendo cuál es el factor, la proporción de la varianza total que es absorbido por cada una de las componentes principales a través de su autovalor. Importante es decir que conviene elegir desde el comienzo los datos estandarizados para que no sea ninguna de las variables en consideración inicialmente la que tome el mando, la que marque la pauta del análisis. Es decir, que si los datos de una de las variables es del orden de 20, 40 y los de otros son 0,1, 0,2, la variable cuyos valores observados son 20, 40 es la que marcará todas las clasificaciones, los análisis y por tanto eso no nos va a interesar. Conviene considerar todos los datos como igual de importantes, estandarizándolos al comienzo de todo. Bueno, para obtener
las componentes principales y su posterior análisis es muy interesante utilizar un software estadístico. En concreto, nosotros utilizaremos R. Para ello debemos usar la función esta que tenemos aquí, prcomp, que tiene como primer argumento una matriz de datos, la que observamos, y habitualmente no va, si no decimos nada, no va a escalar, no va a estandarizar los datos. Por eso conviene cambiar el segundo argumento poniendo aquí una T de true para que efectivamente considere datos estandarizados. En el ejemplo previo que teníamos al comienzo, lo podemos ejecutar mediante este par de sentencias. Vamos a hacer un copy-pega. Si cogemos los datos y lo incorporamos a nuestra aquí tenemos a nuestro R, aquí tenemos esto, ejecutamos estos datos, aquí están. Fijaros que estos datos 1 son los que teníamos, aquí están, los datos con los que hablábamos al comienzo del ejemplo. Los vamos a hacer su análisis de componentes principales, observar que le digo que los estandarice. Vamos a hacer un análisis de componentes principales para datos estandarizados. Ejecutamos esto de aquí, este comando, en R, y ya tengo la solución que puedo ejecutar y ver a ver qué es lo que me ha quedado. Fijaros que ya tengo aquí los componentes principales. En primer lugar, tengo aquí lo que son los autovalores, su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de los autovalores, de manera que tengo la raíz cuadrada de la varianza que voy con la primera componente principal, con la segunda componente principal, etc. Y luego aquí tengo por columna los autovectores, es decir, las componentes principales. Aquí tengo la primera componente principal, los autovectores, es decir, los coeficientes son menos 0,4592x1, más 0,4297x2, más 0,1354x8, y así para la segunda componente principal, etc. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que estamos trabajando, fijaros que la primera componente principal es menos 0,4592 por la primera variable original estandarizada, más 0,1315, la última variable. Bien, es interesante ejecutar el comando summary al resultado obtenido porque fijaros que me da aquí la raíz cuadrada de los autovalores que tenía aquí, pero es muy importante la proporción acumulada, 0,33, 0,56, 0,70, 0,83. Es muy importante observar que la proporción acumulada de las primeras 4 componentes principales ya es de 0,83, con las 3 primeras 0,70, ¿no? Eso es importante. Otra cosa importante es con cuántas componentes principales me quedo. Pues hay muchas teorías al uso, pero digamos que una regla bastante habitual es utilizar tantas componentes principales tal que la suma acumulada sea del 70%. Bien, un aspecto que he pasado un poco por alto en una primera aproximación, fijaros que es que las componentes principales que obtenía, que tengo aquí, vuelvo aquí a tenerlo, que aquí comentaba, fijaros que la primera componente principal hemos dicho que era menos 0,45 la primera variable original, más 0,42 la segunda, más 0,069 la tercera, variable original primera. Entonces, fijaros que estos coeficientes de los autovectores nos indican mucho. Si consideramos esta primera componente principal, que al final vamos a quedar con 2 o 3, hemos dicho, pues fijaros que pondera mucho la primera variable negativamente, pondera mucho la segunda variable positivamente, la tercera casi nada, la cuarta casi nada, la quinta la pondera bastante negativamente, la sexta menos negativamente y la séptima mucho positivamente. Si nos quedamos solamente con aquellas variables originales que son ponderadas por una cantidad mayor de 40%, 0,4. 0,4. Pues fijaros que marca mucha importancia la primera componente principal a las variables originales 1, 2, aquí 5 y 7, con positiva la 2 y la 7, la 2 y la 7 son positivas y negativas la 1 y la 5. Si nos fijamos cuáles eran esas primeras variables originales, aquí las tenemos, fijaros, la primera variable original que pondera análisis de componentes principales era la edad de la madre. La otra que pondera positivamente era la edad de la madre la pondera negativamente, el número de cigarrillos fumados al día por la madre positivamente, pondera negativamente la edad del padre y pondera positivamente
en los cigarrillos fumados al día por el padre. Es, por tanto, un análisis que podríamos decir que, bueno, de salud casi, que pondera, por un lado, la edad de la madre y del padre, que eso los pondera negativamente, y positivamente es el número de cigarrillos fumados por la madre y por el padre. Y si observamos, por ejemplo, la segunda componente principal y solamente aquellos coeficientes que son más o menos grandes, fijaros, mayor que 0,4, como he dicho, la covariable 3 y la variable 4 son las que pondera la segunda componente principal en mayor cantidad. Si miramos estas variables, la 3 y la 4, observar que la 3 es la altura de la madre y la 4 el peso de la madre. Es lo que se suele denominar la forma de la madre, pero solamente esas dos variables. Es decir, que el análisis de componentes principales reduce el número de variables, pero también puede ser interpretadas esas componentes principales, no siempre, pero en muchas ocasiones se pueden interpretar para ver qué significa esas nuevas variables con las que me he quedado. Es decir, la primera componente principal con la que me voy a quedar son aspectos del padre y la madre en cuanto al número de cigarrillos que fuman y en cuanto a la edad. Y la segunda componente principal, pues aspectos solamente físicos de la madre, ¿no? No siempre es así, pero en ocasiones las componentes principales pueden ser interpretadas por precisamente el valor en términos absolutos del coeficiente de las variables originales, es decir, de ese autovector, y por tanto interpretar esas componentes principales. Ya digo que no siempre es así, pero bueno, suele ser y es interesante, ¿no? Bien, siguiendo con el análisis de componentes principales, ya hemos visto cómo calcular el R. Uno de los aspectos que suele, bueno, no comentarse mucho es la detección de observaciones anómalas. Si denominamos scores a los datos originales transformados por las componentes principales, pues se pueden determinar datos anómalos representando las dos últimas componentes principales. Fijaros este ejemplo. Tenemos aquí unos datos forenses de la policía de un determinado país, ha observado en 18 muestras, 18 lugares de donde ha habido un crimen, escenas de crimen, ha observado pues estas variables: óxido de sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, bario, hierro, que ha dado lugar a la siguiente matriz de datos. Aquí. Aquí tenemos, ¿no? Fijaros que a cada una de las escenas de crimen, que son las que van en las filas, hemos obtenido como columnas pues estas variables que estamos investigando. De nuevo, fijaros que hay mucha diferencia entre este 13 con este 3. Si no estandarizamos los datos, pues esta covariable, esta variable, que vale 13,89, marcará la clasificación, marcará el análisis, y sin embargo esta otra, que es el hierro aquí 0,0, pues esta casi no se tendrá en cuenta. Por eso es conveniente el estandarizarlas. Bueno, pues si utilizamos estos datos y los marcamos y los ejecutamos en R y representamos, fijaros que de nuevo le digo que haga el análisis de componentes principales para datos estandarizados. Aquí incorporo los datos de un USB que tenía los datos que ya lee, y luego represento, fijaros, la primera y la segunda componente principal. Los represento con estos comandos que tengo aquí. Aquí voy a R y los represento. Y fijaros que, bueno, quizás el 16 y 17 están un poquito alejados, pero tampoco mucho, ¿no? Fijaros, por contra, si lo que hago es representar las componentes principales 7 y 8, que son las últimas en este caso, pues las 7 y 8 las represento con esos dos comandos y observo que la observación 15, que está aquí como muy marginal, pues es bastante resaltable, como diciendo, bueno, aquí algo pasa con la observación 15, es decir, el lugar del crimen 15 tengo que estudiarlo con más profundidad, algo está pasando. Una forma también interesante es representar todos los pares de gráficos de componentes principales. Consigo una matriz de representaciones gráficas, una matriz de representaciones en donde aquí aparece la primera componente, la componente principal de las ordenadas, y aquí la componente principal de las abscisas. Y fijaros que en las 7 obtengo siempre como un dato anómalo, el que se puede luego observar que es el dato 15, ¿no?
Bien, eso es una forma de detectar datos anómalos, que inclusive luego analizaremos un poquito más en detalle. Bien, siguiendo con este tema, hay una representación gráfica muy interesante que suele pasarse desapercibida. Es el denominado biplot, porque tiene un gráfico que combina datos observados y las variables originales, ambas dos en un mismo dibujo. ¿Por qué? Bueno, este gráfico se obtiene considerando como ejes coordenadas las dos primeras componentes principales y representa los valores a través de los scores, es decir, transformados por medio de las componentes principales, y los vectores van a ser las variables originales. Entonces, este gráfico combinado representa a la vez la longitud del vector. Cuanto mayor sea la longitud de un vector, mayor será la varianza de la variable. Cuanto menor sea el ángulo que separe dos vectores, mayor será la correlación entre las variables. Y respecto a los datos más cercanos serán los más semejantes, formando de hecho un grupo o clúster. Y por último, con esto del biplot, obtenemos unas direcciones que marcan los vectores que permiten ordenar los datos. Vamos a considerar este ejemplo, que tenemos las calificaciones obtenidas por 10 alumnos que ponemos en las filas en matemática, física, dibujo, historia y arte. Si ejecutamos este comando que aparece aquí abajo, este que tenemos aquí, califica biplot, con los datos, hacemos una representación de las componentes principales como habitualmente comentábamos y hacemos el biplot. Fijaros este biplot, lo que nos está diciendo es, primero, la variable 1 y 2 están muy relacionadas, la variable 3 y 5 también muy correlacionadas, la 4 un poquito menos, pero también. Por un lado, si recordamos cuáles eran las variables 1 y 2, matemáticas y física. Por otro lado, la 3 y 5, dibujo y arte, están muy correlacionadas. Y luego historia también, pero un poco menos, porque historia, que es la 4, pues aparece aquí con un cierto ángulo, pero bueno, no mucho. Otra cuestión que comentábamos, lo de las observaciones. Fijaros que la 9 y 8 son individuos, son alumnos que están muy cercanos. Se podría considerar aquí como grupos también de individuos. Otra cuestión, las direcciones que comentaba. Si la dirección norte norte y oeste es la dirección que marcan las flechas estas de los vectores correspondientes a las asignaturas o variables en consideración como mejores, pues el individuo 1, el primer individuo, resulta que tiene una combinación mejor en cuanto a notas en matemáticas y física y en cuanto a las asignaturas de letras. Estos, el 8 y el 9, tienen muy buenas notas en matemáticas y física, el 2 muy buenas notas en letras, el 10 también, pero el que combina como valoración global unas buenas calificaciones en las 5 asignaturas es el individuo 1, que por cierto tiene la mejor nota media, mientras que el individuo que peor calificación global tiene es el individuo 4, porque la dirección marcada por las flechas, por los vectores de las asignaturas indica una tendencia positiva, mejor, hacia la izquierda y hacia arriba. Por tanto, esa es también una cuestión que puede ser considerada en cuenta en este análisis, ¿no? Es lo que comentaba ahí. Bien, por último, una cuestión que comentaba, la determinación de clústeres o grupos. Fijaros este ejemplo, datos correspondientes a niveles de contaminación de 8 tipos de trabajadores relacionados con la producción y venta de gasolina. Es decir, el encargado de la gasolinera, el que transporta la gasolina, el empleado de la gasolinera a aire libre o cerrado. En fin, pueden tener un cierto nivel de contaminación atmosférica en sus pulmones por el butano o la gasolina, etcétera, ¿no? Tenemos estos datos y hacemos un análisis de componentes principales ejecutando estos 3 primeros comandos. Observo, esto lo voy a quitar aquí ya. Observo primero, fijaros que la proporción acumulada de varianza dice que con pues posiblemente 2 componentes principales, que ya tengo el 91,33% de la variación total, pues es suficiente. Si ahora lo que hago es ejecutar este gráfico de las 2 primeras componentes principales, las 2 primeras, no las últimas, pues obtendré un gráfico muy interesante en el que digo, bueno, que quizás el individuo 1 y 2 pueden considerarse formando un mismo grupo, están igual de contaminados, el 1 y el 2, el 6 y el 8 también, y estos otros 4 pues quizás en un solo grupo podrían considerarse, ¿no? Esta es una cuestión, la formación de grupos
utilizando también componentes principales, es un tema que veremos más adelante en otro vídeo. Bien, pues eso es todo lo que tenía que contaros respecto al análisis de componentes principales.